Bueno, usted ha estado más de 20 años en la Organización Mundial de la Salud. Ha sido, entre otras cosas, nada menos que el director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS. Ahora, Germán, desde fuera, ¿cómo definiría el rol que juega esta agencia de la ONU en defensa de la salud mundial? Bueno, pues ha sido la agencia de referencia durante 65, casi 70 años de existencia y ha jugado un papel muy importante en la definición de políticas mundiales hasta muy recientemente. Yo estoy hoy en día con la tesis de que la agencia, desafortunadamente, que está en proceso acelerado de privatización y entonces está entrando ya en unos conflictos muy distintos, está dejando de ser de tener el rol que jugó siempre y para el cual fue fundada, de ser más o menos como el árbitro mundial en materia de salud pública. ¿Qué entiende o qué deberíamos entender por ese proceso de privatización? ¿Con qué intereses o con qué objetivo? Bueno, pues mire, resulta que cuando se creó la agencia, se creó como una agencia de carácter multilateral y durante muchísimos años, podríamos hablar de unos 50 años, el presupuesto de la agencia era el financiamiento, las contribuciones obligatorias de todos los países, de los 193 países miembros de la OMS, tenían que dar una contribución anual obligatoria, de manera que los países ricos y grandes pagaban mucho más que los países pequeños y pobres. Y así funcionó durante mucho tiempo, de tal manera que los órganos de gobierno daban las directivas, fijaban las prioridades. Resulta que en el momento, hace unos ya 20 años que llegó a la dirección de la OMS la ex primer ministra de Noruega, Harlem Brundtland. Ella venía con un ego absolutamente espectacular, muy entusiasta, y quería hacer una agencia muchísimo más poderosa y más grande, y hizo una primera tentativa a los países miembros de pedirles que aumentaran el presupuesto, que todos los países hicieran un aumento de 5, 10, 15% para expandir la acción de la OMS. Los países, sobre todo los países industrializados, curiosamente, rechazaron que se aumentara el presupuesto. Entonces ella empezó a pedir contribuciones voluntarias a los países y al sector privado y a la industria, a los que quisieran venir, y empezaron a entrar dineros que eran extra presupuesto. Algunos de esos dineros, y sucede actualmente, son dineros públicos porque son gobiernos, pero no hacen parte de la cuota regular obligatoria, sino que es una contribución voluntaria. Esas contribuciones voluntarias, la principal característica que tienen es que el donante puede decir para qué va, de manera que escapa un poco a las deliberaciones y formulación de prioridades del grupo, de todo el grupo de países a nivel mundial. Es decir, los Estados Unidos dicen, yo estoy interesado en que se investigue en esto, entonces doy un grant de 5 millones y tiene que ir al programa tal. Y así, con mucho más fuerza, el sector privado y la industria y las fundaciones filantrópicas, Bill Gates el segundo contribuyente al presupuesto de la OMS, son todo donaciones que van para temas específicos. Entonces se ha ido privatizando la organización en ese sentido. Hoy en día más del 80% del presupuesto de la OMS, repito, más del 80% del presupuesto son contribuciones privadas o públicas pero voluntarias, que se concentran básicamente en unos 10 donantes, que son países, Bill Gates e industria farmacéutica. Eso le iba a preguntar, porque aquí en la cadena SER hemos analizado esos datos, ¿no? Esos datos públicos que hace la propia Organización Mundial de la Salud. Según el análisis que hemos hecho, hemos podido comprobar, por ejemplo, mencionaba ahora la industria farmacéutica, han donado a la Organización Mundial de la Salud algo más de 90 millones de dólares. Tanto las compañías como la propia OMS asegura que con esos fondos se financian todo tipo de proyectos. ¿De alguna forma esto condiciona la independencia de la OMS a la hora de tomar decisiones o a la hora de fijar prioridades? Sí, absolutamente. Y que los dineros se utilizan para cualquier cosa es absolutamente falso. Hay los contratos privados, cuando entran los dineros, van muy, muy especificados.
Le voy a poner un ejemplo que yo conozco bastante bien porque yo fui el director del programa de medicamentos. El programa de medicamentos, desde que se creó, se tiene como norma que tenía que ser financiado totalmente con fondos regulares. No había que pedir contribuciones voluntarias. El programa de medicamentos, como está fijando estándares, tiene que estar totalmente independiente, porque si hay alguien que una fundación privada puede ser que tenga algunos intereses, entonces va a influenciar. ¿Qué sucedió? Hoy en día el programa de medicamentos está en un 90% financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Y ellos no están dando el dinero neutro para el programa en general, están dando el programa para 3 o 4 asuntos que le interesan a Bill Gates. De tal manera que hoy en día el programa está haciendo únicamente para lo cual tiene dinero. Y lo otro se quedó en el papel. El programa, por ejemplo, trabajaba mucho en lo que era uso racional, lo que llamó la OMS y llama todavía el uso racional de los medicamentos. Era trabajar en lo que era la buena prescripción de medicamentos, el buen uso y administración de medicamentos, etcétera. En eso ya no se hace absolutamente nada porque para eso ningún donante ha dado dinero. Una pregunta más. Hay quienes piensan que de alguna forma si las empresas, en este caso la industria farmacéutica, contribuye con una cantidad notable, importante, lo decíamos antes, 90 millones de dólares durante el año 2015, que de alguna forma la Organización Mundial de la Salud puede adoptar decisiones de salud pública que puedan acabar beneficiando a estas propias compañías. ¿Esto es una especulación? ¿Es una teoría que puede ser cierta? No, es una teoría que es totalmente cierta y es comprobable y ya ha sucedido y está sucediendo. Cuando hablamos ahora del ejemplo del programa de medicamentos, pues le voy a dar otro ejemplo. Cuando un donante, Fundación Bill Gates o la industria farmacéutica dice voy a dar tanto dinero para el programa de lucha contra el SIDA, esto viene acompañado de otros detalles, y es que representantes de la Fundación Gates, por ejemplo, solicitan estar presentes en los comités de expertos que tienen esos programas. Entonces, hay un conflicto de intereses grave. Mucha gente sucedió y está documentado. Yo tengo por ahí un artículo que escribí hace un par de años sobre la epidemia H1N1. La epidemia H1N1, cuando se estuvo deliberando y se lanzó, eso salió en los periódicos de varios, aquí en Europa, en varios países, los posibles fabricantes de vacunas y de medicamentos, los Tamiflu en aquella época, el tal Tamiflu, estaban sentados en el comité que estaba decidiendo si se lanzaba una epidemia o no, de tal manera que ellos empujaron evidentemente a que se lanzara la epidemia y se diera una alarma global, porque ellos iban a tener un mercado impresionante. Las toneladas, las montañas de stock que los países constituyeron del Tamiflu para la H1N1 fueron gigantescos, y hoy en día de esto no se habla muy poco a nivel nacional y a nivel internacional porque los países no quieren mostrar el error que cometieron. Hoy en día se demostró que el Tamiflu es totalmente ineficaz y hubiera sido incluso contraproducente a aplicarlo de una forma masiva. Nunca se hizo y esos stock están guardados y en algún momento va a haber que destruirlos porque el medicamento ya caducó. De manera que ahí uno se da cuenta, las compras masivas del Tamiflu, las compras masivas de las vacunas para la H1N1. Para darle un ejemplo nomás, Francia compró 90 millones de vacunas, de las cuales se utilizaron 5 millones. Las otras fueron incineradas y destruidas. Y hicieron compras los países con la recomendación de la OMS sin ningún criterio. Francia, como le decía, compró 90 millones de vacunas con una población de 60 millones. Cuando le preguntaron, el Parlamento le preguntó a la ministra de Salud de la época, ¿usted por qué compró 90 millones si son 60 millones de habitantes? Y entonces ella, la respuesta dijo, no, en algún momento pensamos que había que vacunar 2 veces. Bueno, pues entonces hubiera tenido que comprar 120 millones y no 90. Para que esto fueran cosas, arreglos improvisados y comerciales sin ninguna base científica. Otros países en Europa compraron solo para la mitad de la población, otros para 1/3 de la población, etcétera. No hubo ninguna norma relativamente uniformada, por lo menos digamos en el caso de Europa. Y hoy en día uno se da cuenta ya
cuántos fueron los muertos de la H1N1, creo que fueron 21.000 muertos, de manera que uno se pregunta hoy en día si tenía sentido haber lanzado una pandemia, que fue lo que muchos expertos independientes externos a la OMS contestaron en aquella época y siguen contestando. Lo mismo había sucedido con la famosa gripe aviar, de la cual el gabinete del director general de la OMS en aquella época anunció que era probable que murieran 150 millones de personas en el mundo. Hoy en día, 15 años después de la gripe aviar, murieron 331 personas, sobre todo en Indonesia y en Vietnam, 331, y se anunciaron 150 millones de personas. Pero eso correspondía a todos los intereses comerciales que había detrás para la venta del Tamiflu. Abiertamente, escuchándole, es evidente que habla de una falta de independencia palpable, ¿no?, en la OMS. ¿Cómo se podría evitar esa situación? Bueno, yo creo que se ha hablado mucho recientemente de una reforma de la agencia, y la señora Margaret Chan, la directora actual, que está ya saliendo después de 10 años, dos mandatos, 10 años, ha hablado de una reforma, pero la reforma que se ha hecho ha sido primero que todo una cosa cosmética, y otra reforma que sí es de fondo, pero que va en el sentido contrario, y es abrir por completo el financiamiento privado y abrirle las puertas al sector privado en la OMS. La reforma y cómo se podría salir. Habría varios puntos. Primero, yo creo que habría que plantearse claramente que esta tiene que ser una agencia pública para que pueda conservar una total independencia y neutralidad, y que tienes que estar financiada con dineros públicos, de manera que se debería hacer un plan progresivo, digamos a 8 o 10 años, decir, vamos a retomar el carácter público, por lo menos ponerse como objetivo de tener el 51% del presupuesto, un presupuesto que sea público, y solo 49%, como pasa en una empresa, que el Estado o los estados o el sector público sea el sector mayoritario para que tenga un poco la capacidad de gobernar. El segundo punto que yo haría sería la Constitución de la OMS tiene un artículo que es el artículo 19, un artículo muy corto, que dice básicamente que la OMS tiene la capacidad para negociar acuerdos, tratados o convenciones de carácter obligatorio, que una vez ratificados por los países miembros aquí en Ginebra, tienen que volver al nivel nacional, pasar por el Parlamento y convertirse en ley. Ese tipo de decisiones, ese mecanismo del artículo 19 de la Constitución se ha utilizado una vez en 70 años, y esa fue la Convención contra el Tabaco. Y yo creo que la OMS no ha hecho nada más eficaz que la Convención para el Tabaco. Y hay hoy en día leyes. Hace 10 años o 15 años nadie se imaginaría que uno en los aviones no se iba a poder fumar, o en los trenes, o en los lugares públicos, hoy en día, o en los restaurantes, etcétera. Hoy en día es una realidad, y es por ley, y es una medida que tiene un impacto en la salud pública absolutamente espectacular. Si la OMS, en vez de hacer cada año en la Asamblea Mundial de Salud se hacen unas 40 o 50 resoluciones de la Asamblea, que son de carácter totalmente voluntario, es como un sermón de iglesia más o menos, y para lo cual no se evalúa si hay fondos y cuánto va a costar implementarlo. Entonces es una manera totalmente ineficaz. Entonces yo le digo, la salida, y algunos están tratando, yo estoy terminando un artículo sobre la última Asamblea Mundial ahora hace 15 días, que va en esa dirección. Habría que ver cómo se retoma el carácter público de la agencia para defender la neutralidad y la independencia, y ver cómo se hacen más decisiones, muchas menos decisiones, pocas decisiones, pero que sean de carácter obligatorio. Y ya por ir terminando, señor Velázquez, usted ha estado desde hace ya prácticamente unos 5 años, ¿no?, detrás de una incansable batalla por el acceso a los medicamentos a nivel mundial. Pero hace mucho antes, ¿no?, hace casi 20 años, usted realizó un estudio sobre el impacto de la mundialización en el acceso a los medicamentos. A esa investigación se le conoce todavía hoy como el libro rojo de la OMS. ¿Cuál es la filosofía de ese libro?
Bueno, resulta que en el año de 1995 se crea la Organización Mundial del Comercio, que tiene un impacto muy específico al nivel de la salud, y es que se hacen obligatorias el uso de patentes para productos farmacéuticos. Hasta el año 95, incluso España en los años 80 no tenía todavía patentes para productos farmacéuticos, y entonces eso significaba que cualquier medicamento que fuera producido sobre patente en Suiza o Alemania o en los Estados Unidos, que ya tenían patentes, cualquier país, incluido España, incluido Italia, que muy tardíamente adoptó el sistema de patentes, podía copiarlo y ponerlo a la disposición de todo el mundo y sacar los genéricos que quisieran. Se hizo durante mucho tiempo. En el año 95, la gran mayoría de los países en desarrollo, incluido la India, el Brasil, la China, Indonesia, Egipto, incluido, como decía antes, algunos países europeos no tenían lo que tiene hoy, de una patente de duración de 20 años, etcétera, etcétera. Las patentes podían durar 5 años o 10 años o 12 años, eso dependía de cada país. Hoy en día hay una norma que es el acceso, el producto nuevo inventado por una firma, se le da una patente que dura 20 años, que significa un monopolio y un precio mucho más elevado. Pero resulta que existían en el acuerdo de los ALPIC, que son los acuerdos que rigen el comercio internacional y la propiedad intelectual. En ese acuerdo había unas cláusulas muy técnicas que decían cómo se podía obviar un poco y cómo se podían tomar algunas medidas para defender la salud pública y el acceso a los medicamentos, que hoy en día se conocen como las flexibilidades del acuerdo de los ALPIC, que son lo que se llaman las importaciones paralelas o las licencias obligatorias. Entonces, el libro rojo consistía únicamente en poner en un lenguaje muy sencillo las posibilidades jurídicas que tenían los países para hacer una especie de excepción sanitaria y poder enfrentar. Evidentemente que ni la industria farmacéutica, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea estaban muy interesados en que se difundieran las posibilidades que existían ya, que eran derechos de los países, porque estaban en un acuerdo acordado a nivel internacional y firmado por todos los países, estaban contenidas ya en el texto del acuerdo. Eso no le gustó a muchos y hubo muchos ataques y cartas de 15 páginas atacando el documento, diciendo que el documento era totalmente inconsistente, que estaba lleno de errores, etcétera, etcétera. Entonces, la señora Brundtland, directora de la OMS en aquella época, lo que hizo fue mandar el libro rojo a 5 expertos internacionales en los Estados Unidos, en Argentina, en Bélgica, para que analizaran desde el punto de vista jurídico. Estos eran grandes jurídicos a los cuales se les pagó para que analizaran el documento, y ellos volvieron con un análisis del documento mismo y de las cartas que han llegado de la industria farmacéutica, de la Organización Mundial del Comercio y del gobierno de los Estados Unidos contra el documento. Y dijeron, esto no tiene ningún sentido, y destrozan terriblemente. Le cuento todos estos detalles porque acabamos hace 3 meses en el South Center de sacar otra vez el libro rojo 20 años después. Y la publicación consiste en el libro rojo original, más las cartas que escribieron en aquella época los Estados Unidos, la industria y la Organización Mundial del Comercio atacando el documento, más el parecer de los expertos internacionales que probaban que el contenido del libro rojo era válido y las cartas no tenían ningún sentido, eran cartas sesgadas por intereses económicos y políticos de los países, o del país que envió la carta en contra. Ese es el libro rojo que sigue muy vigente, porque como usted ve, por ejemplo, hoy en día se está hablando en mi país de origen de una licencia obligatoria para un medicamento, la firma contra Novartis. El cáncer, ¿no? Sí. Para el Glivec, contra la leucemia, y ha habido amenazas de los Estados Unidos incluso y de con Suiza. Retirar, ¿no?, la ayuda al proceso de paz. Exactamente. Llegan a un extremo que esto es una bestialidad, incluso pensarlo. Un país que está en una guerra desde hace 40 años y que un gobierno diga que le cortamos la ayuda si usted aplica únicamente los mecanismos legales que existen en la OMC y dice, yo retiro la patente,
le pago unas royalties que se le tiene que pagar una compensación, ¿no? Se tiene una compensación, y yo lo pongo en el dominio público para poder asegurar el acceso. Comentaba antes que aquel libro rojo, ¿no?, del que han pasado ya 20 años, no gustó demasiado a países como Estados Unidos, tampoco a la industria farmacéutica. Es cierto que en su caso llegó incluso a recibir agresiones y amenazas de muerte, hasta el punto de que la propia ONU le tuvo que garantizar su seguridad con una serie de escoltas y de protección privada. Bueno, a mí no me gusta hablar de ese tipo de cosas, porque es algo muy personal. Hay por ahí un film que se llama El lucro o la vida, o El beneficio o la vida en español, que relata toda la historia, pero no tanto centrando en las amenazas que yo tuve en aquel momento, que fueran verdaderas, pero relata más bien de lo que estamos hablando, qué fue el libro rojo, qué era lo que estaba en juego, cuáles eran los enfrentamientos que estaba habiendo en ese momento entre los países del norte y los países del sur, etcétera, etcétera. Pues Germán Velázquez, muchas gracias por estar con nosotros y un saludo muy fuerte. Bueno, Javier, muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego.